Bueno, como habrán visto en el título del stream, el título que decidí ponerle al stream, vamos a hablar de algo que por un lado está en boga y por el otro lado nadie habla. Bien, porque sí, todos hablamos de minería, todos somos medio expertos en criptomonedas y todos sabemos de qué estamos hablando, más o menos cuando hablamos de minar Bitcoin, por ejemplo, o cualquier otra moneda digital. Pero el hecho de minar claramente es un concepto que se puede aplicar a muchas cuestiones de la vida, muchas cuestiones de nuestra cotidianidad, no solo de ahora, sino de tiempos pasados también y seguramente en tiempos futuros. Porque la minería básicamente es una actividad que fundamentalmente tiene base en la extracción de algo eh, que está, digamos, en un medio de modo bruto, digamos, sin procesar, sin trabajar, sin refinar. Y la minería lo que hace es primero identificar esas cuestiones que son útiles para otras cosas, que son materias primas o insumos para otras cosas, identificar dónde están y claro, extraerlas y en la mayoría de los casos sin importar el costo que esto implique, porque las ganancias de esa extracción son más importantes que lo que se genera en sí con esa extracción. Básicamente eso es una extracción, eso es la minería y eso es minar en todos los ámbitos. Como yo decía al principio, todos somos cuasi expertos en lo que tiene que ver con la minería de criptomonedas. Bien, ya que es algo que estamos viendo todo el tiempo. Todo el tiempo, de algún modo, los medios de comunicación, libros, incluso el boca a boca nos bombardea con esta idea de hacernos ricos a través de la minería de criptomonedas y todo lo que viene relacionado a eso. De hecho, hasta hay aplicaciones que, si ustedes recuerdan o si revisan mis videos sobre aplicaciones, sobre redes sociales y sobre estas cuestiones, se van a dar cuenta que todo sigue estando relacionado de una manera u otra a lo mismo, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el control. Antes de seguir, les digo, como les digo siempre, que todo este contenido va a estar en algún momento en mi canal de YouTube, que es de Fucking Funky. Pueden seguirme en todas mis redes sociales que están en la caja de descripciones de The Fucking Funky, en todos mis videos. Y si tienen dudas sobre el tema que estoy hablando y lo están viendo en este momento, me pueden consultar por el chat. Bien, y yo voy a intentar responder a todo. Bueno, pero en esta sociedad que por un lado está sumamente ligada a lo material, sumamente individualizada, pero que a la vez está hipersensibilizada, nos encontramos con que hay un nicho de producción de un algo que es factible de ser extraído porque resulta ser un bien para X grupo. Bien, esto que se está buscando minar, esto que no solo por una cuestión de percepción social
sino también por una cuestión de investigación concreta. Se puede identificar con esta emotividad constante que está brotando en todos nosotros y que en muchos momentos o en muchas situaciones se expresa como enojo, como frustración, como desesperanza, como falta de pasión, como depresiones, etcétera. Eh, es un campo virgen que hoy por hoy, más que nunca, está buscando ser minado y está comenzando a ser minado concretamente. Es decir, que lo que se está minando desde esta perspectiva que les estoy planteando en este momento tiene que ver con las emociones. Con las emociones de quiénes, las nuestras, todas las nuestras. ¿Qué tipo de emociones? Todas, porque todas tienen un origen y pueden generar un efecto o ciertos efectos que pueden ser de, de distintas formas controlado suministrado. Bien. Entonces lo que se extrae, lo que se minaría desde esta teoría, desde esta perspectiva, serían las emociones que están eh, saliendo a borbotones en este momento social en particular. Bien, más que nunca, probablemente. Estas emociones que por lo general son de baja densidad, porque el gran poder global genera que sean de baja densidad, genera que nos odiemos entre nosotros, genera desconfianza, como les digo, genera desesperanza, genera tristeza, genera un montón de cuestiones, incertidumbre, que hacen que nosotros alimentemos emociones que son de baja densidad. Estas emociones de baja densidad tienen un peso específico, una masa, que puede ser utilizada para ciertas cuestiones que tienen que ver con la dominación y el poder global. En este sentido, obviamente, las vibraciones altas, las emociones positivas, digamos, o buenas, tienen esta otra clase, esta otra característica vibratoria que hace que también esa densidad pueda ser utilizada para otras cuestiones que tienen que ver con la evolución de la conciencia y con el desarrollo humano de la humanidad. Que esto también es algo que se cultiva o se mina, como para hablar en los mismos términos, se mina y no solo que se proyecta, sino que se educa y se alimenta para que crezca. Del otro lado igual, tenemos, digamos, minería positiva o minería responsable o minería consciente, que es aquella minería que se enfoca en a extraer lo bueno de la tierra, utilizarlo y abonar esa tierra, abonar ese punto de origen desde el cual se extrajo esa emoción buena, para que justamente esas emociones buenas sigan creciendo, sigan evolucionando y podamos alimentarnos de esas emociones buenas. Del otro lado, también se hace lo mismo con, digamos, más o menos el mismo procedimiento, pero es menos responsable. ¿Por qué? Porque lo que se alimenta son las emociones de baja densidad que ocasionan que nosotros estemos en esta situación de constante tensión. Bien, hay de hecho un proyecto o una serie de pequeños proyectos que van encajando en forma de rompecabezas
y que tienen que ver con un proyecto, como les digo, un desarrollo del gran poder central, del poder de dominio global. La cuestión es que estas siglas que les menciono forman parte de un proyecto que dicho sea de paso, no se sabe mucho del proyecto. De hecho, no se sabe a ciencia cierta qué significan estas siglas, ¿no? Que ya les voy a poner acá cuando edite el video. Pero no se saben bien qué significan, pero claramente tienen que ver o estarían haciendo referencia a esto que les hablo, concretamente de minería emocional para el control poblacional global. Bien, y quiero que nos quedemos con este concepto de minería emocional, porque como ya les dije anteriormente, no es algo que sea como específico de esta época, sino que en todas las épocas ha pasado del poder para con el pueblo de uno u otro modo. Pero ¿qué pasa? En este momento de la sociedad, en este momento en el que estamos, las técnicas de dominio, las técnicas de control y las técnicas de manipulación emocional han evolucionado a un nivel tan extenso, tan grande, que se pueden controlar grandes masas, las emociones de grandes masas, a través de los medios de comunicación masiva y a través de, por ejemplo, decisiones políticas o el deporte, por dar algunos ejemplos fácilmente entendibles. Entonces, ahí podemos encontrar una diferenciación con la minería convencional, en donde yo, por ejemplo, tengo que encontrar un lugar en donde haya oro para poder minar o extraer ese oro. En cambio, acá en la minería emocional no necesariamente tengo que tener un espacio en el cual se esté desarrollando la emoción que yo necesito, sino que puede suceder eso, o puedo generar la emoción que yo necesito, que esa emoción eh, llegue a un nivel, llegue a una característica o llegue a una tonalidad suficiente como para que yo la pueda extraer de una forma sólida, dentro de la cual yo después la pueda volver a usar, y no me hace falta que eso esté dado no me hace falta que eso esté ahí a priori, sino que yo lo puedo construir desde el poder, desde los medios, desde mi poder específico para modificar ciertos aspectos de la sociedad que yo sé que van a modificar emocionalmente a la población. Puedo construir esa emoción que yo necesito minar con el tiempo. Bien, las emociones por lo general necesitan ser acumuladas en grandes cantidades para que la tonalidad energética de esa emoción sea modificable fácilmente, o tiene que ser alimentada con el tiempo. ¿Por qué? Porque por lo general la calidad energética de la sociedad, de la población en general, es baja, bien, y es maleable. Es decir, el común denominador de las personas del mundo, del planeta Tierra, cualquiera, manejan unos ciertos niveles energéticos, ya sean positivos o negativos, que son medianamente bajos en general. Esto quiere decir que si no tienen una educación previa en gestión energética, no pueden manipular esa energía que crean, y tampoco pueden hacer nada con esa energía que crean. Es decir, esta energía no es modificadora del contexto
como sí puede suceder cuando educamos a esa energía desde la gestión energética integral. Bien, entonces tenemos la premisa básica desde la cual estamos desarrollando el tema, que es la minería de emociones, que vendría siendo igual a la minería de criptomonedas, pero a nivel energético. Bien, y esto es algo que si para minar una criptomoneda necesitamos una placa de video súper resistente que esté marchando todo el tiempo, para la minería de emociones necesitamos que esa placa de video, es decir, aquello que nos entra por los sentidos y que nos interpela emocionalmente, esté encendido constantemente. Bien, entonces, desde esta perspectiva, nosotros podríamos entender cómo los medios técnicos de los cuales dependemos hoy por hoy, por ejemplo, celular, computadora, televisión y algún que otro medio gráfico de noticias, sea consumido constantemente, y sea consumido lo que yo quiero que se consuma en esa herramienta técnica, ¿no? Por decirlo de algún modo. Esto es algo que claramente se hace, se logra y es muy fácil de realizar. De hecho, lo realizan los medios de comunicación y los gobiernos del mundo lo realizan, ya sea a nivel más micro o macro, pero lo hacen. Y esto va generando una especie de conducta relacionada a la emoción que estamos determinando como necesaria o que el poder necesita minar. Bien, como ya dije, esa emoción, sea la que sea, pongámosle frustración, es necesario que tenga una densidad específica para que pueda ser extraída y manejada. Porque si no, si esa densidad no se representa en la emoción, se disipa, ¿no? Cuando nosotros la quitamos del medio que la produce, en este caso un cierto grupo de personas, esa emoción, al no tener un hilo conductor, se va perdiendo. Bien, se va haciendo cada vez más difusa, más débil hasta que desaparece. Esto pasa en todos los casos, ya sea con emociones buenas o emociones malas. Bien. Dicho de otra manera, emociones de alta densidad o emociones de baja densidad. Bien. Entonces necesitamos como que esto que queremos extraer sea un sistema que se retroalimente y que constantemente esté en funcionamiento. Bien, del mismo modo que pasa con las criptomonedas. Por eso lo llamamos minería de emociones, porque es exactamente lo mismo y pasa desde que el ser humano está en la tierra y desde que hay un alguien en el poder y un otro que está sometido a ese poder. Bien, corrientes que lo explican, corrientes filosóficas, políticas, económicas, sociales, miles. Pero yo les quiero compartir ahora esto de lo que estamos hablando, que es mi investigación, mi forma de verlo, mi percepción y lo que yo he podido recabar en todo mi tiempo de estar metido en estos temas y en este tema en específico, que desde que lo tomé